Buenas noches a todos los presentes. Les saluda el juez Joe Montalbán Tenicela. Iniciamos la sesión pública de este órgano colegiado. Se pone a vista la causa penal constitucional correspondiente al expediente número 02-10-9-2024-PHC/TC respecto al proceso de habeas corpus restringido y conexo, promovido por la abogada Pilar Verónica Mormontoy Chávez, a favor de doña Keiko Sofía Fujimori Gucci, contra los magistrados de la Judicatura Penal Ordinaria y el Ministerio Público. Por cuestiones de orden procesal, se deja constancia de que, si bien la defensa alega una afectación continua, este tribunal centrará el debate en la procedencia del control constitucional sobre los actos de subsunción típica y la alegada amenaza a la libertad individual. Se concede el uso de la palabra a la defensa de la favorecida para que exponga sus alegatos de apertura por un espacio máximo de 3 minutos. Adelante, doctora Pilar. Señor juez constitucional, buenos días. Soy la abogada Pilar Verónica Mormontoy Chávez, en representación de la parte demandante, y me presento ante su despacho a fin de sustentar la presente demanda constitucional de habeas corpus interpuesta a favor de la señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi, solicitando la tutela efectiva de sus derechos fundamentales que han sido vulnerados dentro del proceso seguido en su contra. Señor juez, la problemática central del presente caso no radica en que la justicia constitucional pretenda reemplazar al juez penal ordinario, sino en determinar una persona puede ser sometida a un proceso penal cuando la imputación formulada vulnera los principios constitucionales fundamentales, especialmente el principio de legalidad penal y la prohibición, ¿no?, de retroactividad de la ley penal perjudicial. Nuestra postura jurídica que existe una el artículo 24 literal de la Constitución Política del Perú. Eh, este establece que nadie puede ser procesado ni condenado por un acto o omisión que al momento de cometerse no se encuentre previamente establecido como delito mediante una ley expresa. En el presente caso, a mi patrocinada se le atribuye el delito de lavado de activos bajo la modalidad de recepción patrimonial respecto al aporte recibido durante las campañas en los campañas electorales, ¿no?, en los años 2011 y 2016. Sin embargo, dicha modalidad fue incorporada posteriormente al decreto legislativo la 1249, vigente desde el 26 de noviembre del año del 2016, ¿no? Bueno, asimismo, conforme al artículo 103 de la Constitución, las leyes no tienen fuerza ni efecto retroactivo, salvo cuando favorecen al reo en materia penal. En este caso, mantener una acusación penal sustenta en una posible aplicación retroactiva de la norma, genera una cierta amenaza contra la libertad personal que afecta el debido proceso reconocido en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en los casos como Castillo Petrucci versus Perú y de la Cruz Flores versus Perú, ha establecido que en el principio de legalidad penal constituye una garantía esencial frente al poder punitivo del Estado. Por estas razones, señor juez, solicitamos a su despacho que se declare fundada en la parte demandada del habeas corpus, disponiendo la exclusión de la imputación de lavado de activos en modalidad de receptación patrimonial respecto a los hechos anteriores del 26 de noviembre del 2016. Asimismo, solicitamos que se mantenga la evaluación correspondiente respecto al delito de organización criminal dentro de la vía ordinaria, respetando las garantías del debido proceso. Muchas gracias, señor juez. Bien, agradecemos a la defensa.
Se concede ahora el uso de la palabra a la representante de la Procuraduría, doctora Giovanna Gamarra Zúñiga, para sus alegatos de apertura por el mismo tiempo. Adelante, doctora. Buenos días, señor juez del Tribunal Constitucional. Mi nombre es Giovanna Gamarra Zúñiga y en calidad de abogada de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, compadezco para ejercer la defensa jurídica de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales cuestionados en el presente proceso constitucional. Solicito que la demanda del habeas corpus sea declarada infundada debido a que las resoluciones impugnadas fueron emitidas respetando la Constitución, la ley y las garantías del debido proceso. Es importante recordar que el proceso de habeas corpus no constituye una instancia adicional para revisar el criterio jurídico adoptado por los jueces ordinarios. La competencia del Tribunal Constitucional se limita a verificar si existe una vulneración manifiesta de la libertad personal o de otros derechos fundamentales. Las resoluciones judiciales cuestionadas fueron debidamente motivadas conforme al artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Perú, exponiendo las razones de hecho y de derecho que justificaron la decisión adoptada. Asimismo, durante el proceso se respetaron las garantías de debido proceso reconocidas por el artículo 136 del inciso 3 de la Constitución, permitiéndose que las partes ejercer plenamente su derecho de defensa y contradicción. En consecuencia, no se advierte arbitrariedad, ilegalidad ni vulneración de derechos fundamentales que justifique la intervención excepcional del Tribunal Constitucional. Debe preservarse la independencia judicial y el principio de separación de poderes, evitando que el proceso constitucional sustituye a la función propia de los jueces ordinarios cuando estos han actuado dentro del marco de sus competencias. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el habeas corpus contra resoluciones judiciales solo procede cuando existe una vulneración evidente de derechos fundamentales, situación que no se presenta en este caso. Por las razones expuestas, solicito respetuosamente que este tribunal declare infundada la demanda de habeas corpus, confirmando la validez constitucional de las resoluciones judiciales cuestionadas. Muchas gracias, señores magistrados. Bien, agradecemos a la representante de la Procuraduría. Ahora se concede el uso de la palabra al abogado de la parte demandante, Anthony Macedo Coronel, para la réplica por el mismo tiempo. Adelante, doctor Anthony. Muchas gracias, señor juez del Tribunal Constitucional. Soy el abogado Antonio Macedo Coronel, en representación de mi patrocinada Keiko Sofía Fujimori Gucci. En esta ocasión intervengo para replicar con brevedad los principales puntos alegados por la parte contraria y sostener por qué la demanda de habeas corpus restringido debe ser estimada. Señor juez del Tribunal Constitucional, reitero mi saludo. Asimismo, brevemente respondo a los puntos centrales sostenidos por la parte contraria, por los votos singulares, para reafirmar la procedencia del amparo aquí concedido por ese tribunal. Sobre la irretroactividad y la tipicidad, el principio nulla poenas sin ley es un derecho esencial si la imputación penal exige para su modalidad alegada un presupuesto normativo que no existía en la fecha de los hechos. Su aplicación retroactiva in Malam Pattern vulnera la Constitución, artículo 2.24 de la Constitución Política del Perú, y la doctrina internacional. El tribunal no está sustituyendo la labor del juez para valorar las pruebas. Está verificando si la interpretación fiscal o jurisdiccional fuerza el tipo penal hasta convertir conductas anteriores en punibles, lo cual constituye una lesión constitucional susceptible de reparación por habeas corpus restringido, posición que la sentencia mayoritaria desarrolla y aplica.
sobre el plazo razonable y la afectación real a la libertad. El derecho al plazo razonable se valora con criterios objetivos. eh, Complejidad, conducta del interesado, conducta de autoridades, impacto en la situación jurídica del procesado. Aquí hay varios indicios objetivos, casi 10 años de proceso, múltiples medidas privativas ya sufridas, devoluciones reiteradas de la acusación por defectos sustantivos, formales, atribuibles a la Fiscalía y a la permanencia de la imputación sustancial. En conjunto, estas circunstancias exceden la tolerancia procesal y configuran una lesión del derecho al plazo razonable que justifica la intervención constitucional. Sobre la actuación del Ministerio Público y el riesgo de la politización, la argumentación que reduce la revisión constitucional a un mero control de prolijidad desconoce la función tuitiva de este tribunal frente a prácticas persecutorias que, aún revestidas de apariencia procesal, atentan contra las garantías básicas, objetividad fiscal respecto a la ley, prohibición de retroactividad, así como la tutela constitucional no combate la persecución legítima, exige que ésta se conforme a la Constitución. No solicitamos que este tribunal haga de segunda instancia penal. Sí exigimos que proteja derechos constitucionales básicos frente a actuaciones fiscales y judiciales que en conjunto han producido una situación de sospecha permanente, posible aplicación retroactiva de la ley penal y una demora procesal injustificada. La estimación de la demanda en cuanto a las pretensiones que resulten acreditadas es la vía adecuada para restablecer dichas garantías y evitar que el proceso penal siga funcionando como un mecanismo de indefensión. Solicito que se tenga en cuenta lo anterior al resolver la demanda. Muchas gracias. Gracias, doctor Anthony. Ahora se concede el uso de la palabra a la representante de la Procuraduría para la dúplica por el mismo tiempo. Adelante, doctora Giovanna. Señores magistrados del Tribunal Constitucional, con el debido respeto, esta Procuraduría se ratifica en todos los fundamentos expuestos en su intervención inicial y considera necesaria responder a los argumentos formulados por la parte demandante. La defensa sostiene que las resoluciones judiciales vulneraron el derecho a la libertad personal y el debido proceso. Sin embargo, de la revisión del expediente se advierte que las decisiones cuestionadas fueron emitidas por jueces competentes dentro de un proceso regular y con una motivación suficiente, conforme lo exige el artículo 139 del inciso 3 y 5 de la Constitución Política del Perú. No basta con reafirmar la existencia de una vulneración constitucional correspondiente a acreditar una afectación concreta y manifiesta un derecho fundamental, requisito indispensable para la procedencia del proceso de habeas corpus. En el presente caso, la parte demandante únicamente expresa su desacuerdo con el criterio adoptado por los órganos jurisdiccionales, lo que no convierte una decisión judicial en arbitraria. Asimismo, la jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional ha señalado que el habeas corpus no puede utilizarse como una tercera instancia para reexaminar la valoración de los hechos y de las pruebas realizadas por la justicia ordinaria, salvo que exista una evidencia de afectación constitucional, situación que no ha sido demostrada en este proceso. Por eso, admitir la pretensión de la demandante significa naturalizar el proceso constitucional y afectar los principios de independencia judicial y seguridad jurídica, pilares fundamentales del Estado constitucional de derecho. En consecuencia, la Procuraduría solicita que se mantenga el criterio expuesto y que la demanda sea declarada infundada, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos fundamentales alegada. Muchas gracias, señores magistrados. Se agradece a la representante de la Procuraduría. Bien, señores asistentes, el tribunal da por debatida la causa
y habiendo deliberado de manera inmediata conforme a las atribuciones que la ley nos confiere, procede a emitir y dictar el fallo de manera pública. Escuchados los argumentos de ambas partes, este colegiado debe ratificar los límites de la justicia constitucional. Si bien la defensa invoca con vehemencia el principio de legalidad y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, no podemos obviar el análisis formal de procedencia del habeas corpus. La tipicidad, la subsunción de las conductas y la aplicación temporal de las leyes sustantivas penales son asuntos de mera legalidad que corresponden a la judicatura ordinaria. Las resoluciones que se resuelven por excepciones de naturaleza de acción no imponen medidas coercitivas de libertad física. Por ende, la existencia de una acusación fiscal, por más elevados que sean los años de pena solicitados, constituye un acto postulatorio de la persecución penal y no una restricción o amenaza cierta e inminente sobre la libertad ambulatoria, susceptible de ser tutelada mediante este proceso constitucional de habeas corpus. Por tales consideraciones, este órgano jurisdiccional, administrando justicia a nombre de la nación, declara improcedente la demanda de habeas corpus interpuesta a favor de doña Keiko Sofía Fujimori Iguchi en todos sus extremos y exhorta a la judicatura ordinaria a resolver las controversias sobre la tipicidad y retroactividad de la ley dentro del juicio oral con la debida motivación y estricto respeto a las garantías del debido proceso. Se da por concluida esta sesión, señores asistentes, es todo.